El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, reveló nuevos detalles sobre el operativo que culminó con la captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes al gobierno mexicano a intensificar sus esfuerzos en contra de los cárteles del narcotráfico. La Embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad en la que pidió a sus ciudadanos no salir a las calles en Jalisco y otras zonas del país, tras la ola de violencia registrada luego de la muerte de El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Venezuela informó el lunes el inicio de la remodelación de la temida cárcel Helicoide, considerada un lugar de torturas, para convertirla en un centro social, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre. El presidente Donald Trump anunció este domingo que subirá con efecto inmediato a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó el viernes, poco después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes. Nemencio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha muerto. El narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos murió durante un operativo ejecutado íntegramente por las autoridades mexicanas este domingo 22 de febrero en una zona serrana del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. En este video te contamos cuáles son los detalles revelados a la fecha sobre este operativo que acabó con la vida del líder y el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante una conferencia matutina, este lunes 23 de febrero, el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, dio detalles del operativo que tenía como único objetivo la captura de Oseguera Cervantes. Trevilla reveló que la cronología fue la siguiente. Mediante inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho. Tras confirmar la presencia del narco en una reunión en una cabaña en dicha zona, una fuerza operativa integrada por las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizó el planeo para la operación. Una vez que se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza operativa se desplazó para detenerlo. Al notar la presencia del personal militar, abrieron fuego contra los soldados y guardias nacionales. El Mencho dejó un grupo en el área de las cabañas para detener el avance. Sin embargo, los delincuentes agredieron al personal, por lo que se hizo uso de la fuerza y repelieron la agresión con base a la Ley Nacional del Uso de Fuerza. Según enfatizó el general Trevilla, el Mencho y sus escoltas fallecieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, producto de las heridas causadas en su enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas. Posterior a la muerte del Mencho, se registraron varias acciones violentas en múltiples estados, incluyendo narcobloqueos en carreteras, vehículos incendiados y balaceras en zonas urbanas. La caída del Mencho representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico mexicano en la última década. El cártel Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país, con presencia internacional en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente en el fentanilo y metanfetaminas. La Embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad en la que pidió a sus ciudadanos no salir a las calles en Jalisco y otras zonas del país tras las olas de violencia registradas tras la muerte de Nemencio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La advertencia se produce en un contexto de bloqueos de carreteras, enfrentamientos y operativos de seguridad en distintos puntos del país. A través de un mensaje difundido en la red social X, el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, debido a las continuas operaciones de seguridad y las actividades delictivas reportadas en varias regiones. Las autoridades instaron a buscar refugio en residencias u hoteles y a mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante la posibilidad de nuevos incidentes. La actualización de alerta difundida en la noche del domingo 22 de febrero señala que los operativos de seguridad y los bloqueos han impactado a 20 estados del país, entre ellos Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, Baja California, entre ellos Tijuana, Tecate y Ensenada, Quintana Roo, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, Nayarim, Sinaloa, así como Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis de Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas,
donde se han reportado afectaciones derivadas de los operativos y hechos de violencia recientes. El personal del gobierno de los Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán recibió instrucciones de refugiarse en sus hogares y trabajar a distancia este lunes 23 de febrero. Para el Consulado General en Monterrey, se ordenó permanecer en el área metropolitana, mientras se prohibió viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25. La misión diplomática hizo énfasis en que los ciudadanos y el personal estadounidense en México deben buscar refugio y minimizar desplazamientos innecesarios, evitar zonas cercanas a operativos y actividad policial, consultar a la cuenta oficial de Capufue en X para actualizaciones sobre los cierres de carretera, seguir los medios locales y atender en todo momento las instrucciones de las autoridades mexicanas. Además, recomendó llamar al 911 en caso de emergencia y mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar. Como se recuerda, Washington acusaba a El Mencho de encabezar un reinado de terror y estar vinculado al tráfico de fentanilo que ha afectado a miles de personas en territorio estadounidense. Por información que condujera a su arresto o condena, ofrecían hasta $15 millones como recompensa. La situación mantiene en alerta tanto a autoridades locales como representantes diplomáticos extranjeros en México. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. ¿Está todo en calma, en paz? Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo también la parte de sus responsabilidades de informar a la población. Si se llegara a presentar algo, pues de inmediato estaríamos presentes ahí. Lo que podemos decir es que hoy en la mañana están todas las carreteras liberadas y que sigue trabajando de manera coordinada por lo que ocurrió ayer todas las fuerzas del gobierno federal, de seguridad, de la Fiscalía y en los estados también. Para cualquier situación que se pudiera presentar, pues estaremos ahí. Y vamos a estar informando también el día de hoy, a lo largo del día de hoy, y en efecto algunas universidades en algunos lugares decidieron suspender clases el día de hoy y esperemos que ya el día de mañana se puedan recuperar sin ningún problema. La captura y fallecimiento del líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por obra del ejército mexicano, este domingo 22 de febrero en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, ha desencadenado una serie de reacciones del grupo delictivo en varios estados de la República Mexicana. Bloqueos, incendios y enfrentamientos armados se han reportado en múltiples regiones, hasta los llamados narcobloqueos en diferentes carreteras del país. Varias actividades sociales han tenido que ser suspendidas para evitar exponer a la sociedad civil a las acciones de venganza de los militantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí te explicamos qué estados han registrado incidentes vinculados al crimen organizado y cómo impacta la seguridad nacional. Jalisco. Tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se desplegó una serie de acciones que sembraron el terror en las zonas urbanas, en zonas claves de Guadalajara, incluyendo avenidas estratégicas y rutas metropolitanas. La violencia se extendió a destinos turísticos como Puerto Vallarta y Chapala, donde el pánico obligó a desplegar fuerzas federales. Autoridades confirmaron afectaciones a la movilidad, comercios cerrados y operativos de seguridad reforzados para contener la expansión del conflicto. Colima. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno confirmó narcobloqueos en zonas limítrofes como reacción directa al operativo federal que desencadenó la crisis. En la capital del mismo nombre no se han reportado enfrentamientos armados en zonas urbanas, aunque la misma mandataria ha solicitado resguardarse en sus hogares, mientras ha solicitado la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Michoacán y Nayarit.
En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reportó bloqueos carreteros que derivaron en enfrentamientos en La Piedad. 3 presuntos delincuentes fueron abatidos y 3 elementos de la Guardia Civil resultaron heridos, elevando el nivel de alerta estatal. En caminos rurales cercanos a comunidades como Uruapan, Apatzingán, Aguililla y carreteras que conectan con Morelia, capital del estado, se ha denunciado la presencia de grupos armados y la quema de camiones y tráilers. Simultáneamente en Nayarit, vialidades que conectan Tepic con Jalisco quedaron paralizadas por camiones incendiados. Guanajuato e Hidalgo. La violencia se extendió rápidamente hacia el centro del país. En Guanajuato se registraron incendios de negocios y vehículos en Silao, Irapuato, Moroleón y Purísima del Rincón, con afectaciones al comercio y cierre preventivo de vialidades. En la carretera que conecta con la ciudad de León se han desencadenado balaceras contra elementos de la Guardia Nacional, sin que se registraran bajas de ambos bandos, y reportes del Cuerpo de Seguridad indican que la huida se dirigió hacia ranchos cercanos al lugar. En Hidalgo, unidades incendiadas bloquearon carreteras en Tula, Ajacuba y Tepeji del Río. Las autoridades reforzaron límites territoriales con el Estado de México para evitar la propagación de la violencia. Tamaulipas y Baja California. En Tamaulipas, grupos armados cerraron accesos en Reynosa mediante vehículos incendiados, bloqueando rutas clave hacia Monterrey y Matamoros. La paralización del tránsito afectó actividades comerciales y operativos de seguridad en la región. Las autoridades estatales han solicitado a la población no salir de sus hogares. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar confirmó incendios de tráileres en la carretera entre Tijuana y Tecate, con detonaciones de arma de fuego y suspensión total de circulación. Puebla y Veracruz. En Puebla, la carretera que conecta la zona conurbada de la Ciudad de México registró un bloqueo con la quema de un tráiler cercano a la caseta de San Martín Texmelucan. Además, se han reportado incendios provocados que afectaron comercios, incluyendo los ubicados en la autopista México-Puebla. También se reportaron ataques a infraestructura pública y establecimientos financieros, elevando el nivel de riesgo urbano. En Veracruz, los bloqueos se concentraron en rutas estratégicas como Nogales, Ciudad Mendoza y Córdoba-Orizaba, afectando el tránsito regional y el transporte de mercancías. Quintana Roo, la violencia alcanzó el principal corredor turístico del país. En Quintana Roo se registraron incidentes en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, incluyendo incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales. Oaxaca. Finalmente, se han reportado incidentes preliminares en Oaxaca, lo que podría aumentar el número de estados afectados con las mismas reacciones del grupo criminal. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad recomendando evitar traslados innecesarios en las zonas con mayor riesgo. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sangrientos de México, convertido en el mayor traficante de drogas del mundo, fue eliminado de forma brutal durante una incursión del ejército mexicano en las sierras en las que se ocultaba. Se había vuelto uno de los objetivos más preciados de la justicia de su país y de la DEA norteamericana, que había aumentado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa para quien permitiera atraparlo, vivo o muerto. Hace casi una década, el 16 de octubre de 2017, el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció públicamente que el cártel de Jalisco Nueva Generación era una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas en la faz de la tierra, junto con el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, la Mara Salvatrucha 13 y Hezbollah. Sobre el clan, liderado por el Mencho, afirmó que tras su fundación, 9 años atrás, había expandido su presencia al 75% de México. Para entonces traficaba hacia los Estados Unidos 5 toneladas de cocaína y 5,000 kilos de metanfetamina por mes. En 2018, la Procuraduría General de la República de México ofrecía poco más de 1,5 millones de dólares por información útil para atraparlo. Acusado de delitos relacionados con la criminalidad organizada, narcotráfico y homicidios. El cerco sobre el Mencho se hacía cada vez más estrecho. El método era tachar nombres del círculo íntimo de Oseguera Cervantes. Ya habían sido detenidos sus 2 hermanos, Abraham, alias Don Rodo, y Antonio, el Tony, también 2 de sus hijos, Rubén, el Menchito, acusado de tráfico de drogas por la justicia de Colombia, y Jessica Joana, alias La Negra, que cumplió 30 meses en la cárcel luego de que un tribunal la encontrara culpable de haber lavado dinero del cártel Jalisco Nueva Generación a través de la propiedad y la administración de empresas. Incluso su esposa, la poderosa Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, arrestada en 2021, condenada a 5 años por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
y en libertad condicional desde febrero del 2025. Sin embargo, el golpe de fuerza que prefiguró el acto final del Mencho lo dio la DEA en septiembre del año pasado, con un megaoperativo en el que la agencia antidrogas norteamericana realizó 670 arrestos, incautó 244 armas, 18,6 millones de dólares en efectivo y otros 29,7 en activos, y secuestró 92 kilos de fentanilo, 1,1 millones de pastillas, 6 toneladas de metanfetamina, 22 toneladas de cocaína y 33 kilos de heroína. Pero ¿qué más se sabe de los inicios del Mencho y cómo ascendió en el mundo del narcotráfico? Nemesio Oseguera Cervantes nació en Michoacán el 17 de julio de 1966 y tuvo una larga trayectoria criminal ligada al tráfico de drogas. Durante la década de 1980, emigró a donde fue detenido en varias ocasiones por delitos menores, Estados Unidos. Sin embargo, su involucramiento en actividades relacionadas con drogas a principios de los años 90 derivó en su deportación. De regreso en México, se integró primero a una policía municipal en Jalisco y luego al círculo cercano de Armando Valencia Cornelio, líder del cártel de los Valencia, también conocido como el Cártel del Milenio. Esta estructura mantenía vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero la alianza se fracturó tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal en 2010. A partir de esa ruptura, nació el Cártel Jalisco Nueva Generación. Oseguera, junto a su cuñado, Abigail González Valencia, heredó parte de la estructura criminal y comenzó una expansión acelerada. Tras la captura y extradición de Joaquín Guzmán en 2017, el Mencho se convirtió en el principal objetivo de las fuerzas antinarcóticas. El gobierno de Donald Trump incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación modificó la forma en que las autoridades estadounidenses procesaban los casos, ya que cualquier vínculo con el grupo pasó a ser motivo suficiente de investigación. La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y su poder internacional. El crecimiento de ese cártel fue vertiginoso. Pasó de operar en Jalisco y Colima a tener presencia en más de la mitad del territorio mexicano. Su modelo de negocio se enfocó en el tráfico de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, con mercados clave en Estados Unidos y Europa, además de conexiones detectadas en Asia. Uno de los factores que impulsó su expansión fue la fragmentación de cárteles rivales. La captura de líderes históricos debilitó estructuras tradicionales, lo que permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación ocupar territorios estratégicos. En estados como Michoacán, el vacío dejado por grupos como los Templarios facilitó su consolidación. Otro elemento determinante fue la profesionalización interna. El cártel reclutó expertos en finanzas y químicos, especializados en el diseño de nuevas sustancias sintéticas. Esta diversificación aumentó su competitividad en el mercado internacional de drogas. La violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia fue un sello distintivo. Las autoridades mexicanas describieron durante años a El Mencho como un líder con alta capacidad de fuego y una estrategia basada en la confrontación directa. Analistas en seguridad sostienen que su expansión se apoyó en la eliminación sistémica de rivales. El poder corrupto del Cártel Jalisco Nueva Generación también fue señalado como una de sus principales fortalezas. La infiltración en autoridades locales y en aduanas facilitó operaciones logísticas y financieras. Esta red de protección institucional complicó durante años los intentos por capturar a su líder. La caída del Mencho abre interrogantes sobre el futuro del cártel. Históricamente, la captura o abatimiento de capos ha derivado en reacomodos internos y, en muchos casos, en picos de violencia por disputas de poder. El desafío para las autoridades será evitar una fragmentación que multiplique células armadas. En términos de seguridad regional, la muerte de uno de los criminales más buscados del mundo tiene implicaciones profundas. No solo impacta la dinámica del narcotráfico en México, sino también la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. El desenlace en Tapalpa cierra un capítulo clave en la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, el verdadero impacto de esta operación dependerá de la capacidad del Estado mexicano para consolidar el control territorial y desarticular las redes financieras que sostuvieron durante años al imperio criminal del Mencho. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional Mexicana, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras el operativo del ejército en el que murió su líder, Nemesio El Mencho Oseguera.
El balance fue informado el lunes por el secretario de Seguridad del país. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. El secretario añadió que 30 integrantes de la organización criminal fueron abatidos. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el lunes que fuerzas de Estados Unidos hayan participado en el operativo que resultó el domingo en la muerte del capo, aunque dijo que sí hubo mucho intercambio de información. El ejército mexicano anunció que desplegó 2.500 efectivos adicionales en el oeste del país como medida disuasiva. 2.500 efectivos. Toque de queda en Nueva York ante la llegada de una violenta tormenta invernal que azota el noreste de Estados Unidos. La ciudad cerró el lunes las escuelas y ordenó a los conductores evitar las carreteras. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que las condiciones de ventisca se materializarían rápidamente desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, por lo que sería extremadamente peligroso circular por las calles. A primera hora del lunes, cerca de 80.000 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en el estado de Nueva Jersey y más de 5.000 vuelos fueron cancelados. Pero algunos turistas disfrutaban del espectáculo de la nevada. Sabía que iba a nevar un poco, pero no pensé que sería tanto. Aún así me siento feliz. Es una bonita experiencia. Me gusta, digamos que para nosotros los turistas es una experiencia nueva y disfrutarlo. Siento que igual Nueva York, ya sea en verano, otoño, primavera, invierno, hay plan para todo el mundo. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó entre 45 y 60 centímetros de nieve en la ciudad y posiblemente hasta 70 centímetros en algunas zonas, además de fuertes vientos. Groenlandia rechazó el ofrecimiento de Estados Unidos de enviar un buque hospital. El presidente Donald Trump, quien ha repetido en varias ocasiones que aspira a controlar este territorio danés que considera estratégico, dijo que el barco ya estaba en camino y que atenderá a numerosos enfermos que no están siendo atendidos allí. Pero el primer ministro groenlandés Jens Frederik Nielsen se jactó de que la isla tiene un sistema de salud pública donde las atenciones son gratuitas para los ciudadanos. Sin citar explícitamente la propuesta estadounidense, la jefa del gobierno de Dinamarca, Mette Frederiksen, se mostró contenta de vivir en un país donde el acceso a la salud es libre e igual para todos, donde no son los seguros o la fortuna los que determinan si se recibe un tratamiento digno. Y aseguró que lo mismo ocurre en Groenlandia. La isla tiene un total de 5 hospitales regionales, y el de Nuuk, la capital, recibe pacientes de todo el territorio. Su gobierno firmó a principios de febrero un acuerdo con Dinamarca para mejorar la atención de pacientes groenlandeses en hospitales daneses. El presidente Donald Trump anunció el sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos al 15%, con efecto inmediato. Según el mandatario, quien un día antes había anunciado un gravamen global del 10%, el aumento se basa en una revisión exhaustiva de un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal, compuesto principalmente por jueces conservadores, dictaminó que el presidente no puede justificar los aranceles que impuso en abril a los países con los que tenía un déficit comercial, alegando una emergencia económica. Trump se basó en una ley de 1977, que en teoría autoriza en ese contexto al Poder Ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso. El magnate republicano denunció al fallo que allana el camino para posibles reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas como ridículo y extraordinariamente antiestadounidense. Analistas estiman que los aranceles recaudados por las autoridades estadounidenses y afectados por la decisión de la Corte Suprema superaron los $130.000 millones en 2025. Estaba previsto que el nuevo arancel entre en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá. Esta nueva tasa se aplica a quienes han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15%.
for not having the courage to do what's right for our country. Un joven de 21 años murió abatido la madrugada del domingo tras entrar armado en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, después de que agentes del servicio secreto le dispararan al levantar una escopeta que portaba, según informaron las autoridades locales. El sospechoso fue identificado por la cadena Fox News como Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte y reportado como desaparecido días antes por su familia. Rick Bradshaw, el sheriff del condado de Palm Beach, declaró: A la 1:30 de esta madrugada, el equipo de seguridad detectó que un individuo había logrado ingresar al perímetro interno de Mar-a-Lago. Un agente del sheriff y 2 agentes del servicio secreto que estaban asignados al operativo acudieron al área para investigar. Allí confrontaron a un hombre blanco que llevaba un bidón de gasolina y una escopeta. Se le ordenó que soltara esos 2 objetos que tenía consigo. En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo. En ese punto, el agente del sheriff y los 2 agentes del servicio secreto dispararon sus armas y neutralizaron la amenaza. El individuo falleció en el lugar. La investigación sigue en curso y está liderada por el FBI, cuyo director afirmó que se emplean todos los recursos necesarios, mientras el Departamento de Justicia coordina acciones con agentes federales. El Helicoide, una temida cárcel considerada un lugar de torturas en Venezuela, comenzó a ser remodelada. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el lunes el inicio de las obras para convertirla en un centro social. Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. Casi un mes después ordenó el cierre del Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, y que funcionaba como centro de reclusión. Prometió convertirlo en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas. La oposición y activistas de derechos humanos denuncian esa prisión como un símbolo de tortura en Venezuela. Bajo fuerte presión de Estados Unidos, Rodríguez lleva a cabo una agenda de reformas legislativas, como una histórica ley de amnistía aprobada el pasado jueves, que abarca hechos en 27 años del chavismo gobernante. Gonzalo Imiob, uno de los directores de la ONG Foro Penal, informó en la red X que desde la entrada en vigencia de la ley hasta este lunes, los amnistiados suman 65. 7 el viernes, 15 el sábado y 43 el domingo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 personas solicitaron en los tribunales el beneficio de la amnistía. Expertos dudan, no obstante, del alcance de esta ley y advierten que cientos de detenidos, como militares acusados de actividades terroristas, podrían quedar fuera de la amnistía. No solo son los presos políticos. Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía. Familiares indicaron el domingo que la huelga comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas. Todos los presos políticos, van alrededor de 213 presos políticos unidos en esta huelga de hambre. Ellos están pidiendo asistencia médica, ellos están pidiendo que no se le violen sus derechos y que hayan realmente liberaciones. Mientras otros presos recibían su libertad en medio de la emoción de sus familiares. Acaba de salir tu esposa, te lo voy a pasar. Aló, amor. Amor, me acabo de salir, te soltar. Corre. Sí, ya. No, cálmate, ya yo estoy aquí, nos soltaron ya ahorita, me soltaron a mí, a Richa, me soltaron a mí, a Richa y a Fusil, nos soltaron a los 3, ahorita amor. Bastante fuerte lo que estábamos escuchando ahí. Muy fuerte, pero gracias a Dios salimos. El Comité Internacional de la Cruz Roja logró entrar el domingo a varias prisiones para examinar a los reclusos. Nosotros somos parte de un equipo de 6 equipos entre Cruz Roja Venezolana y Cruz Roja Internacional, a quien nos dieron acceso hoy a 6 centros de detención. Evaluamos a 7 personas. No le puedo decir los nombres, pero sí, evaluamos a 7 personas que van a ser liberadas de nuevo. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó 23 liberaciones el domingo.
Las autoridades no se pronunciaron sobre las salidas o la huelga de hambre. El gobierno indicó que una comisión parlamentaria estudiará los casos excluidos por la amnistía y dijo que no descarta indultos del Ejecutivo. Igualdad de trato entre los países. Ese fue el pedido del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a su par estadounidense Donald Trump, con quien tiene previsto encontrarse posiblemente en marzo. El mandatario sudamericano hizo el domingo estas declaraciones durante su visita a India, donde firmó un acuerdo con el primer ministro Narendra Modi sobre minerales críticos y tierras raras. Quiero decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no queremos una nueva guerra fría. No queremos interferir en ningún otro país. Queremos que todos los países sean tratados por igual. Queremos tratar a todos los países en igualdad de condiciones y recibir de ellos el mismo trato en igualdad de condiciones, un trato igualitario. Y si esto es posible construirlo con Estados Unidos, creo que todo volverá a la normalidad. Sobre su futuro encuentro con Trump, el presidente brasileño insistió en que no hay nada prohibido en la mesa de negociación y citó el tema de los minerales. Lo que no vamos a permitir más es que se exploten nuestros minerales críticos y nuestras tierras raras, como se explotó el mineral de hierro durante tantos años. Simplemente cavábamos un hoyo y luego lo vendíamos en el extranjero. No, queremos transformarlo, procesarlo en Brasil. Lula puso como ejemplo las negociaciones con India, bajo lo que consideró una política de iguales. Ambos dirigentes aseguraron que esperan llevar el comercio bilateral de sus países a $30.000 millones en 2030. Colectivos feministas se reunieron en Bogotá frente al Palacio de Justicia para conmemorar los 4 años de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con pañuelos verdes y pancartas que decían «Sin aborto libre no hay democracia», las manifestantes recordaron la importancia de esta decisión y exigieron que se cumpla plenamente sin imponer nuevas barreras que limiten el acceso a este derecho. Habla Angélica González, vocera del movimiento Causa Justa. Pues ya tener el derecho a elegir para las mujeres ha significado, pues al final es tener un servicio de salud básico garantizado, como dice la OMS. O sea, eso es lo que se ha traducido realmente para Colombia. En estos 4 años, pues obviamente ha habido avances precisamente en ese acceso, entendiéndose que ahora las mujeres pueden ir al sistema público de salud, y eso creo que es lo más importante que hemos hecho. La sentencia C-055 de 2022 eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y mantuvo, después de ese plazo, las 3 causales vigentes desde 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violencia sexual o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. La conmemoración coincide con el reciente veto del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al acuerdo 340 aprobado por el Consejo, que según organizaciones sociales y médicas introducía exigencias que podían dificultar la prestación del servicio. Habla Laura Gil, directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Habíamos luchado mucho contra esta barrera, tratando de hacer entender a nuestros colegas en los hospitales y clínicas que no era obligatoria una valoración por psiquiatría, porque decidir abortar, muy lejos de ser un problema de salud mental, es el ejercicio de la libertad de conciencia. Para las activistas y organizaciones sociales, el desafío ahora no solo es mantener vigente el fallo, sino consolidar el derecho dentro del sistema de salud y ampliar su alcance en todo el país. Choferes sindicalizados en la ciudad de La Paz, en Bolivia, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz para recibir una compensación por los daños en sus vehículos debido a la venta de combustible en mal estado, tras la reciente eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel. Los transportistas colocaron por la mañana sus vehículos atravesados en el centro de la ciudad de La Paz para exigir una respuesta inmediata a su reclamo. La protesta derivó en un acuerdo casi inmediato con las autoridades del gobierno, ya que un par de horas después el bloqueo fue suspendido. Esto declaró el dirigente de la Asociación del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara. El día viernes de esta semana ya se va a habilitar de una manera formal el número telefónico para que todos los compañeros transportistas, de una manera independiente, no en conjunto, de una manera independiente, puedan hacer la denuncia correspondiente
argumentando los requisitos importantes que se ha establecido dentro de lo que ha lanzado IPTV. El gobierno boliviano retiró en diciembre la subvención a los combustibles que rigió durante más de 2 décadas, por lo que el litro de gasolina especial pasó de costar $0,53 a $1, y el precio de la gasolina premium subió de 1 a $1,58. El líder norcoreano Kim Jong-un fue reelegido como secretario general del gobernante Partido de los Trabajadores. La agencia de noticias estatal KCNA informó el lunes que la decisión se tomó el domingo por unanimidad durante el cuarto día del Congreso del partido. El Congreso, que se celebra cada 5 años, ofrece una rara mirada al funcionamiento de un país donde hasta los detalles más mundanos están rodeados de secretismo. La reunión orienta las políticas del Estado en todo, desde la construcción de viviendas hasta la planificación de la guerra. En su discurso de apertura del Congreso el pasado jueves, Kim prometió mejorar el nivel de vida en medio de las tensiones económicas que afectan a su país, golpeado por las sanciones internacionales. Está previsto que el Congreso también revele la siguiente fase del programa de desarrollo de armas nucleares del país. El mundo de la salsa despide una leyenda. El cantautor estadounidense Willie Colón falleció el sábado a los 75 años, según anunció su familia en redes sociales. Nacido en el Bronx en 1950, fue reconocido por fusionar la música puertorriqueña de sus padres y abuelos con el jazz de su ciudad natal. Colón, conocido principalmente como trombonista, pero también como director de orquesta y productor, ya tocaba en su propia banda a los 15 años y lanzó un álbum a los 17. Más adelante grabó varios éxitos memorables de la salsa con el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe en las décadas de 1960 y 70. Siembra, lanzado en 1978 junto al vocalista Rubén Blades, abordó problemas sociales que enfrentaba la creciente comunidad latina en Estados Unidos. Colón siguió tocando y de gira hasta 2025. Como muestra de su influencia perdurable, es mencionado por su nombre en el reciente éxito Nueva York del cantante ganador del Grammy Bad Bunny. Italia expone al público por primera vez los restos de San Francisco de Asís en el aniversario 800 de su muerte. Una larga fila de peregrinos esperaba el domingo fuera de su templo para conocer las reliquias, que estarán expuestas hasta el 22 de marzo. Cerca de 400.000 personas ya reservaron un lugar. Sin duda, estar cerca de un ejemplo de santidad así transmite algo a tu espíritu, de modo que casi sientes el mensaje de Francisco al pasar por delante, como si te estuviera hablando. Aunque sea un momento muy breve, es muy intenso. Nonostante sia un passaggio molto veloce, ma è molto intenso. Rende la cosa molto... Hace que todo sea muy real, porque a veces tenemos nuestras dudas, pero en un momento así, tenemos la verdad ante nuestros ojos, y tenemos la oportunidad de verla y tocarla. Proprio la verità davanti, abbiamo l'opportunità di vederla e di toccarla. El cuerpo del santo, fundador de la Orden de los Franciscanos y quien renunció a sus riquezas y consagró su vida a los pobres, fue trasladado a la basílica construida en su honor en 1230. Pero no fue hasta 1818, al término de unas excavaciones efectuadas con la mayor discreción, que se encontró su tumba. Habitualmente oculta, la vitrina transparente que conserva los restos de San Francisco desde 1978 fue extraída la mañana del sábado del cofre metálico en el que se encontraba en su tumba de piedra, en la cripta de la basílica. Los huesos de San Francisco solo se habían expuesto una vez en 1978, a un público reducido y durante un día. Los expertos aseguran que los restos no sufrirán ninguna alteración por su exposición prolongada.